Dios. Quiero invitarle, hermano, que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21. El título, hermano, para la meditación de este martes de oración: cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo. Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Es el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Una vez más, el último versículo. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vengamos en palabras de oración. Bendito Señor, te damos las gracias que nos hayas regalado, mi Dios, la oportunidad de un nuevo día. Padre, reconocemos que nuestra vida está en tus manos, por lo cual, mi Dios, te damos gracias que nos hayas permitido vivir un día más y que nos hayas permitido, mi Dios, en el final de este día, congregarnos en este lugar, en este santuario, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte. Padre, te suplicamos que nos hables a cada uno de nosotros, que nos hables a nuestra vida, mi Dios. En lo personal, Señor, te suplico, perdona, Dios, perdona, Señor, mis pecados, perdona mis faltas. Y úsame, Señor, como instrumento en sus manos para traer esa palabra a este pueblo, mi Dios, del cual yo también soy parte. Te lo suplicamos, Señor, que si nos sentimos confrontados, que no sintamos que es el hombre, sino que eres tú. Si nos sentimos consolados, Señor, que entendamos que no es el hombre, sino que eres tú. Porque, Señor, como servidores tuyos, todo lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Cada quien en lo suyo. Hermanos, la falta de integridad en nosotros hace que nuestra mirada esté puesta en nuestros semejantes para observar muchas veces hasta con detalle y muy cuidadosamente sus errores y esconder en ellos nuestros propios errores. Así somos en el trabajo. Cuando el jefe nos llama para darnos alguna regañadita, muchas veces nos excusamos en que, y mire fulano, y mire mengano, ¿y por qué a él no lo regaña? ¿O por qué con él es tan permisible y conmigo no? Lo mismo sucede el alumno en la escuela. Cuando la maestra lo llama y lo regaña por su bajo rendimiento o por su mal comportamiento, el niño lo que empieza a enseñar es a sus compañeritos: pero es que mire, fulano hace lo mismo, es que mire, sotano también. ¿Y a ellos por qué no les dice nada? Cuando vamos manejando, muchas veces, a lo mejor ya nos ha sucedido, que nos detienen a nosotros y nos dice: vaya, mire, por esta y estas razones a usted lo vamos a sancionar. Y viene uno: mire, pero aquel está en lo mismo, ve. Mire, ¿y aquel por qué no? Como que si los errores de los demás justifican los nuestros. Y lo mismo muchas veces pasa en la iglesia. En la iglesia somos iguales, que andamos buscando el error en el que tenemos al lado, el error en el que tenemos a la par, adelante o atrás, y queremos justificar en él nuestra falta de integridad. Así somos los seres humanos en la mayoría de lugares. A pesar de haber o tener un código de conducta y responsabilidades en el cual está normado o regulado nuestro comportamiento, la falta de integridad en nosotros nos hace que pongamos más la mirada en nuestros semejantes que en lo que está establecido que nosotros debemos hacer. Si hablamos de códigos de conducta o de ética, el código de conducta, el que marca nuestra forma de conducirnos como cristianos, es la Biblia.
Y ahí es donde nosotros debemos de verla como un espejo, si nuestro vivir, si nuestro actuar es de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a X persona. Porque muchas veces queremos escudarnos en los demás. Dios habla al hombre, hermanos y hermanas, de forma directa. Habla de forma directa y en primera persona. Y habla en singular. Es decir, la conversación que Dios tiene con nosotros a través de la Biblia es personal. Y para respaldar eso, algunos ejemplos de algunos versículos que nosotros ya conocemos bien. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz. Solo eso voy a tomar del versículo. Si oyeres hoy su voz. No les está diciendo, mire, si oyeren. O sea, no se refiere a la multitud, no se refiere al grupo, se refiere especialmente al hombre individual, en singular. Si oyeres hoy su voz. Pero muchas veces cuando sentimos que Dios nos está hablando, sobre todo, hermanos, mire, sobre todo cuando nos está confrontando. Sobre todo cuando nos está confrontando, porque cuando nos está consolando, cuando nos está bendiciendo, ahí todo el mundo levanta las manos. Ahí todo el mundo decimos amén. Pero el problema es cuando sentimos que nos está confrontando, ahí repartimos. Y repartimos grande para que no nos quede nada a nosotros. No es como dice el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Pero en ese caso queremos quedarnos sin nada. Pero la Biblia es, primero, antes de hablar con la congregación como tal, primero habla con el ser individual. En Proverbios 2:1 dice, si recibieres mis palabras. Le está hablando a la persona. No está hablando a usted, a cada uno de nosotros. No le diga al vecino, hey, ahí te hablan. O qué lástima, era para los que no vinieron. No es para los que estamos acá. Es para los que estamos oyendo. Es para cada uno de nosotros. A Josué 1:6, en Josué 1:6 le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Quiero que vean que está refiriéndose personalmente. Todo esto está en singular. Le estaba diciendo a José, esfuérzate tú. Que los del pueblo no se quieren esforzar, esfuérzate tú. Que los otros son cobardes, tú sé valiente. La cosa es con él. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente, le dijo nuestro Señor a Josué, porque tú vas a repartir esta tierra, no son los otros. El Señor entrega responsabilidades claras. Lo que pasa es que nosotros muchas veces cuando hablamos de responsabilidades no queremos oír. Creemos que es para cualquier otro, para cualquier hermano, pero nunca para nosotros mismos. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado. Una vez más, el que creyere se refiere a una persona. No dice los que creyeren. No, aquí es específico, el que creyere. En otras palabras, hermanos, el trato de Dios es personal, es con usted y es conmigo. ¿Desde cuándo Dios quiere tratar con usted? No lo sé. ¿Desde cuándo Dios quiere tratar conmigo? No voy a dar una fecha específica. Pero de que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, sí quiere tratar con cada uno de nosotros. En cada sermón Dios nos habla. Cada vez que hay un predicador, hay una palabra de Dios para nosotros. Ahora, ¿la recibe? ¿La recibimos o la rechazamos? Porque muchas veces la podemos rechazar. No, es que mire, ese que está predicando ahí arriba, no, hombre, saber que cree mucho grita. ¿Usted cree que es el hombre que habla? Es la palabra de Dios la que está hablando en nuestras vidas. Como le digo, cuando nos confrontamos, cuando la palabra nos confronta, entonces, no, hombre, este señor a saber qué se cree. Pero cuando hay bendición, entonces bendito sea Dios. Los sermones de bendición a todo el mundo le gustan. Pero los sermones cuando van a confrontar nuestra relación con Dios, muchas veces a las personas no les agrada. Pero oiga, nosotros los predicadores, Dios nos llama a que nos congraciemos no con el hombre, sino que nos congraciemos con Él. A la atalaya le dijo, el que muere va a morir por su pecado, pero si tú no le has advertido, de ti voy a demandar esa sangre.
Le dijo a Jeremías, háblale, predícale, te escuchen o no te escuchen, tú háblales. Ese es el deber del predicador. Ahora, que muchas veces de lo que Dios nos da, los primeros que tenemos que agarrar nuestra parte somos nosotros, amén. Pero cada quien tiene un compromiso personal con Dios. Mire, otro ejemplo bien claro, Éxodo 20. Les dije a los jóvenes que no fueran a poner todos los versículos porque son varios, a pesar que son 10 mandamientos, que nosotros bien los conocemos, pero en Éxodo 20 son 17 versículos. Pero yo lo que quiero que vean, se lo voy a ir leyendo rapidito, uno por uno, para que vea que la cuestión no es con el grupo, no es con dos o tres, sino que es con usted. Dice, no tendrás dioses ajenos. No dice, no tendrán. Porque si dijera no tendrán, se está refiriendo a un gran grupo. Pero les está diciendo, a pesar que esos mandamientos eran para todo el pueblo de Israel, fueron escritos individualmente. No tendrán, no tendrás dioses ajenos. No te harás imagen de ninguna semejanza. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y le recuerda que debe trabajar 6 días y descansar en el 7º. Luego le dice, honra a tu padre y a tu madre. No está en plural, está en singular. ¿Por qué? Porque Dios está hablando con el hombre en una conversación, podríamos decir, privada, personalmente. Así como muchas veces Dios le ha hablado a usted. Porque aunque usted no lo quiera aceptar, yo sé que más de una ocasión Dios le ha hablado personalmente a usted. Si no ha sido aquí en esta iglesia, ha sido a través de una alabanza. Y si no ha sido así, allá en su casa, en esos momentos de oración, yo sé que Dios ha hablado con usted. Porque somos sus hijos. Y sabe que aunque el hijo no quiera tener comunicación con el Padre siempre lo busca. Recuerde que fue el Padre que nos buscó a nosotros. Recuerde que fue el Padre el que por amor a nosotros mandó a su Hijo. Aunque nosotros no le conocíamos, aunque nosotros no sabíamos, Él ya nos buscaba. Por eso le digo, yo sé y estoy seguro que en más de una ocasión Dios le ha hablado a usted. Ya sea en la iglesia o en su casa o en el otro lugar, pero Dios le ha hablado. Dice, no matarás. Siempre sigue hablando en primera persona y personalmente. No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Los 10 mandamientos, hermanos, están escritos específicamente para que cada persona individual los guardara en aquel entonces. Y no había excusa para decir, mire, pero aquel robó, aquel tiene su paga. Mire, pero aquel codicia, y a ti que con que él codicie. Se trata de que cada quien tiene una cuenta personal con Dios. Que los pecados de los demás no van a esconder ni van a cubrir los míos. Amén. Como hemos visto en todos estos versículos anteriores, encontramos que están en singular y no en plural. Que la conversación es entre Dios y el hombre y no entre Dios y una multitud. La multitud la forman aquellos que creen, aquellos que obedecen, aquellos que le dan cabida a la palabra de Dios. Pero en primer lugar, la palabra viene para la persona en sí. La conversación con nuestro Señor Jesús y el apóstol Pablo era directa, era entre nuestro Señor y el apóstol Pedro. Amén. ¿Quién se fijó en el que venía atrás? ¿Han leído la historia? Volvámoslo a leer. Juan capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguían. ¿Por qué desviamos muchas veces nuestra mirada? ¿Por qué nosotros desviamos nuestra atención? Si nuestra atención, nuestro oído debe estar puesto a la palabra de Dios y nuestra vista en Cristo Jesús. Pero
Dios, nuestro Señor Jesús había venido hablando con el apóstol Pedro, le decía, mira, me amas, apacienta mis ovejas, me amas, apacienta mis corderos, me amas, apacienta mis ovejas. Él había tenido una conversación y de repente mira hacia atrás y ve que alguien le viene diciendo, Señor, ¿y a él qué? La respuesta que nuestro Dios le da es bien contundente. La respuesta que Dios le da a entender que la presencia de una tercera persona era irrelevante para la tarea que le estaba dando a Pedro. Ahora le voy a decir algo, mi hermano. El comportamiento de sus consiervos es irrelevante para lo que Dios le ha asignado a usted. No sé si me comprende. No tiene nada que ver cómo se comporta fulano, mengano o sotano. Eso a usted no le va a ayudar absolutamente en nada como defensa cuando Dios lo llame para dar cuenta de lo que usted ha hecho después que Dios ha hablado con usted. Porque yo siempre sostengo, todos somos responsables en la iglesia. Todos somos responsables en el camino de Dios. Todos debemos de ser obreros, y un obrero es el que trabaja. Amén. Entonces todos debemos de trabajar para Cristo. La respuesta de nuestro Señor, le digo, fue contundente. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, tú haz lo tuyo, déjalo a Él. A ti te estoy dando estas responsabilidades. A él le puedo dar otras responsabilidades. O a lo mejor no le deja responsabilidades. Pero nosotros no vamos a estar poniendo la mirada en nuestros consiervos para determinar por medio de su comportamiento, nuestro comportamiento. Cuando todo lo que nosotros debemos de hacer está contemplado en la Biblia. Estas palabras, hermanos, nos debe hacer entender que cada quien tiene su propia responsabilidad y cuya responsabilidad nos ha sido dada de acuerdo a nuestra capacidad. Todos somos capaces. Dios nos ha dado virtudes, Dios nos ha dado capacidades. Y de acuerdo a nuestra capacidad, Dios demanda de cada uno de nosotros que trabajemos para la obra de nuestro Dios. Un ejemplo en las categorías de los Juegos Olímpicos, usted ve que van unos que levantan pesas. Ahí va por categoría. El que levanta 50 kilos va a levantar 50 kilos. No lo van a mandar a que levante 100 o 150. El que levanta 150 kilos, que no se sienta fuerte porque está levantando 80. Amén. Porque lo mediocre de otros, según nosotros, puede ser su máximo esfuerzo y agradable delante de Dios. Y lo muy bueno de otros, según nosotros, puede ser mediocre delante de Dios, porque sabe que de acuerdo a su capacidad puede dar más. No sé si me comprenden esa parte. Porque muchas veces nosotros creemos que damos bastante solo porque nos comparamos con los demás. Decimos, yo doy más que él. Sí, pero de acuerdo a tu capacidad estás dando menos. Amén. Nosotros debemos de entender que Dios no va a poner cargas que nosotros no podemos llevar. Reconocer nuestra responsabilidad y nuestra falta de integridad nos va a mover a que nos acerquemos más a Dios. Pero muchas veces, mire, usted no es bueno para trabajar. Sí, ya sé que no soy bueno. Mire, pero a usted no le gusta trabajar. Sí, a mí no me gusta trabajar. Como que nos halagan, no, sino cuando nos dicen esas palabras, lo están haciendo con la intención de que si no somos buenos para trabajar, que seamos buenos para trabajar. Que si no hacemos bien las cosas, no nos están halagando, nos están diciendo que las hagamos bien. Hermanos, si nosotros damos nuestro máximo esfuerzo, este debe estar enfocado en agradar a Dios, no al hombre. Porque nuestro modelo no es el hombre. Muchas veces queremos esconder nuestros errores en los comportamientos de los pastores. Y no estoy hablando de los 4 pastores de acá de la iglesia, sino que estoy hablando en un término general.
Mire, si el pastor fulano que es tan famoso, mire lo que salió, mire con lo que salió. Y entonces, ¿y ahora yo por qué no? Momento, él tiene su cuenta con Dios y usted va a tener la suya. Y así individualmente, cada uno de nosotros tiene su cuenta con Dios. El pecado de otro, les dije, no debe de ser la justificación nuestra, porque a cada uno le va a pagar el Señor de acuerdo a su voluntad. La bendición de otros no nos llega a nosotros, fíjese. ¿Ah? Mire, alguien, Dios lo puede bendecir con una casa, sí, pero usted no se va a ir a vivir a esa casa, esa es bendición de él. Dios le puede bendecir a alguien proveyéndole de un vehículo, sí, pero usted no lo va a manejar, lo va a manejar él. De la misma manera, por las faltas, por los pecados, Dios puede castigar a alguien, sí, pero lo va a castigar solo a él, no a usted. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es individual la responsabilidad que nosotros tenemos con Dios. Si usted mira que el otro se comporta de tal manera, que el otro hace esto, que el otro anda en chisme, que el otro hace, no importa. Como diría el Señor, ¿y a ti qué? Hónrame tú. Mira, aquel viene a la oración y no ora, ¿a ti qué? Ora tú. Mira que aquel señor llega a la iglesia y no canta, ¿y a ti qué? Cántame tú. No sé si vamos entendiendo cómo es la responsabilidad individual que nosotros tenemos con Dios. Dice Apocalipsis capítulo, este versículo no se los di a los jóvenes. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. Oiga, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno. Oiga, a cada uno, no al grupo, no a los 5. No, es que mire, Señor, nosotros formamos equipo. No es por equipos. Para recompensar a cada uno según. O sea, ¿qué nos da eso? Que no es lo mismo para todos, sino que según sea su obra. Según sea su obra. Yo le voy a invitar en este momento que cierre sus ojos. Y ahí a donde está, hermano y hermana, meditemos un momento.